8:16, vamos a conversar con Ángel Mendoza Aguirre. Él es gerente general de ENACTU y vamos a hablar de estas declaraciones que hemos escuchado también del ministro de Transporte, Juan Silva, que ayer prácticamente ha ofrecido la cabeza de Ana Jara, la presidenta ejecutiva de la ATU, pero también de la jefa de la Sutran, que hoy día, dicho sea de paso, se ha oficializado ya con una resolución en el diario oficial El Peruano. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Con Claudia, muy buenos días a ustedes. Gracias a Panamericana. Yo quiero empezar preguntándole, porque es probablemente la pregunta que se hacen muchísimas personas, y es ¿qué es lo que ha podido avanzar la ATU en estos 2 años que tiene funcionando? Los resultados, evidentemente, la población busca que sean inmediatos, pero hay que tener en cuenta que la pandemia y una serie de factores han obligado a que la ATU avance muy lento en la reforma del transporte urbano en Lima y Callao. Bueno, realmente la ATU este octubre acaba de cumplir 2 años y lo que se busca justamente con esta autoridad eminentemente técnica es sentar las bases sólidas para justamente emprender una reforma que debe consolidarse, que partió ya hace algunos años atrás, básicamente el 2014, con la implementación de los corredores complementarios, pero a esto se ha sumado una serie de hechos políticos, ¿no?, que se ha querido politizar siempre la ATU, ¿no?, donde el Congreso de la República del pasado, ¿no?, ha echado mano sacando una ley que ha formalizado a los colectiveros, ¿no?, a nivel de todo el Perú, menos en la ciudad de Lima y Callao. Eso logró la ATU, de poder paralizar, pero además otros intentos de proyecto de ley para poder justamente otorgar la autorización por 10 años que el día de hoy el nuevo ministro de Transportes ha, digamos, ofrecido, se ha comprometido con un pequeño grupo de gremios de transportistas, ¿no? Esto me parece importante recalcar, no solo contextualizar los intentos de formalizar la informalidad y abrirle la puerta a los piratas, sino que hoy, bueno, ayer con esta difusión del audio, lo grave del asunto, y más allá de las credenciales que evidentemente el señor Juan Silva no tiene, es bajo qué fachada él quiere reestructurar instituciones, trayéndose las cabezas abajo, frente a un gremio que tiene un problema de representación. Ayer lo comentábamos un poco en las reacciones. ¿Quiénes son los que están detrás de esto? Porque he visto varias de las reacciones y era que el señor Juan Silva estaba negociando con los dueños de Orión, del Chosicano, que significan muerte en el país. Bueno, acá la ciudad tiene que tener muy claro que, si bien es cierto, los gremios que han estado, digamos, reunidos con el ministro de Transportes representan algunas empresas, básicamente de cúster y de combis del Callao, efectivamente pueden ser legales en cuanto a su autorización, pero creo que todo el público reconoce que más allá de la legalidad en sus autorizaciones son informales en cuanto a la prestación del servicio. Hay un servicio pésimo, ¿no?, en contra del usuario. Entonces, en esta línea es que lamentamos que el ministro de Transportes haya cedido ante un pequeño grupo. Hemos escuchado a la Premier, que ha manifestado de que lo que se busca es el diálogo con todas las partes. Sin embargo, acá solamente se han reunido con 5 gremios, ¿no?, por un lado, que representan a las empresas del Callao, ¿no?, que a quienes se les ha puesto en orden con la nueva autoridad de transporte. Sabemos que el Callao invadió todo Lima a través de las combis y cúster, pero por otro lado también se ha, avanzado en cuanto a que lamentablemente ellos están logrando una autorización por 10 años. Claro, y acá me quiero detener brevemente, Ángel, porque ¿qué significa que sean los gremios del Callao los que se han reunido con el ministro de Transportes y Comunicaciones? Porque la ATU ha logrado retirar a cerca de 10.000 unidades, poniéndole coto a estas autorizaciones que daba el Callao para inundar prácticamente Lima con unidades que trabajan al destajo, es decir, choferes que manejan como locos por la ciudad, recogiendo no personas sino soles, porque esa es la manera como lo veían, porque ellos ganaban por la cantidad de pasajeros recogidos en cada vuelta que daban. Efectivamente, efectivamente. Justamente lo que se quieren traer abajo es la reforma del transporte urbano, el sistema integrado de transporte que ya existe para Lima y Callao, porque precisamente cuando se destruye esto, lo que van a, digamos, ceder es a estos 10 años de un continuismo, de un sistema informal en cuanto al servicio, con empresas, comisionista afiliador, sin conductores en planilla, sin una programación, una planeación, ¿no?, que
esto justamente se está cambiando con los corredores complementarios. Es cierto, mucha gente dirá, pero ¿qué se avanzó en cuanto a la reforma? Claro. Lo que debe quedar claro, se han sentado las bases. No se ha avanzado por el tema político, por el tema de la pandemia, más los corredores todavía tienen muchas deficiencias, pero solamente hablando de los corredores complementarios, de 49 paquetes de servicio el día de hoy solamente funcionan 16. ¿Y por qué no se ha avanzado más? Justamente por los paros. Porque han existido paros, porque de lo que se trata es que quieren traerse abajo la reforma, traerse abajo el sistema integrado de transporte con la finalidad de seguir en un statu quo, que lo único que vemos en la ciudad de Lima, que si bien es cierto han invertido en flota, pero eso no resuelve el problema humano, no resuelve el tema de calidad de vida para los usuarios del transporte público. Y por ejemplo, ayer precisamente, Claudia, representamos el caso de los trabajadores de esta empresa llamada Los Chinos, ¿no? Que recorren la vía de evitamiento, que hacen la ruta desde el norte hasta el sur de la ciudad. Y nos dimos cuenta que habían trabajadores que tenían 10, 15, 5 años trabajando y no tenían ni contrato, ni planilla, ¿no? Y simplemente de un día para otro les dijeron, ustedes no van más, ¿no? Sunafil ha tenido que intervenir. Esta empresa, aparentemente formal, porque tiene buses grandes que recorren estas vías que nosotros conocemos, resulta que todos sus trabajadores no estaban bajo ningún tipo de modalidad laboral. Es decir, estaban pisoteando los derechos laborales de estas personas que trabajan en estas empresas. Es una cruda realidad del transporte urbano que se replica en casi el 95% de empresas. Son poquitas contados con los dedos que tienen, digamos, un sistema formal de conductores en planillas. Pero también es una dejadez del gobierno. O sea, lamentablemente en nuestro país no existe un liderazgo que digamos, presida el presidente de la República para que se den las grandes reformas del transporte urbano, no solamente en Lima y Callao, sino en las principales ciudades del país, ¿no? Tiene que haber un régimen especial para que justamente a nivel laboral puedan ellos migrar. Repito, en los corredores complementarios ya se ha logrado eso, porque en los corredores las empresas son propietarias al 100% de la flota, tienen a los conductores al 100% en planilla, todos los ingresos producto de los pasajes están bancarizados. Sin embargo, en el sistema regular o convencional, que el día de hoy quiere 10 años más de autorización, nada de ello ocurre. Entonces, estaríamos condenando a la ciudad de Lima y en especial a los usuarios que representan el 80% de viajes en el servicio de transporte público a que sigan en una situación pésima, caótica, en un servicio nada de calidad y lo peor de todo, la accidentalidad, las muertes en las pistas, los correteos y la pelea por el centavo. Yo quisiera cerrar esta conversación apelando a que hagas un llamado finalmente a que el desconocimiento del ministro o lo que fuera que hay detrás, que parece intentar quedar bien solo con un gremio para el aplauso, tenga fin, porque de verdad en la mañana nosotros teníamos la declaración de Anatoly Brediñana, que es el jefe de asesores del Ministerio de Transportes, y hablaba cosas sin ningún sustento técnico, y la preocupación es qué es lo que va a ocurrir si seguimos con estos intentos y que además qué posibilidad tendría el Congreso de la República de frenar lo que el ministro ha hecho el día de ayer. Efectivamente hay un desconocimiento absoluto, porque ¿cómo comprometerse el ministro a otorgar 10 años de autorización cuando la ley no lo permite? La ley de ATU solamente permite otorgar concesiones vía licitaciones públicas. Por otro lado, hay compromisos que realmente están fuera de todo lugar. Por ejemplo, entregar la cabeza de María Jara como presidente ejecutivo de la ATU realmente es un despropósito absoluto, porque al final la ley ni siquiera lo permite. Es un órgano técnico que ha sido justamente creado para que exista una estabilidad en las políticas, en los lineamientos, ¿no? Para que la presidencia tenga 5 años, es decir, existe una estabilidad de manejo y que no ocurra como venía pasando en las municipalidades. Lamentablemente el Ejecutivo se está disparando a los pies y lo único que está haciendo el señor ministro, más allá de los compromisos electorales del presidente de la República, es que en el mensaje oficial del 28 de julio ofreció un sistema integrado de transporte basado, digamos, en corredores viales, pero todo lo contrario. Y finalmente, en el acta vemos que en el punto 5 se habla de la lucha contra la informalidad, que el día de ayer tocaron. ¿Pero acaso hay algún acuerdo contra la informalidad? Esto expresa, esto evidencia que definitivamente acá lo único que están haciendo es fortalecer la informalidad y traerse abajo la reforma, traerse abajo la ATU, más allá de decir que realmente quieren lo mejor para los usuarios, que es algo lírico. ¿Dónde está el presidente, no? Porque hemos escuchado diversos discursos cambiantes en diferentes escenarios y aquí la preocupación es real. ¿Qué es lo que va a ocurrir con este proceso que nos tiene que llevar a una reforma del transporte por el beneficio de todos? Ya no estamos en campaña, es momento de tomar acciones que beneficien a todos los peruanos. Gracias, Ángel, por haber estado esta mañana con nosotros. Vamos a ver qué ocurre.